Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y les traigo un tercer video sobre el sistema genital femenino en el cual vamos a hablar del ciclo sexual, qué pasa en el ovario, cómo se produce la ovulación, etc. Este es un video para la materia anatomía de la carrera de nutrición. Ahí vamos. El objetivo de este video es que al finalizar el mismo ustedes puedan responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el ciclo sexual femenino? ¿Cuáles son las hormonas involucradas? ¿Cómo es la regulación hipotálamo-hipofisaria de este ciclo? ¿Qué es en realidad y cómo es la estructura del cuerpo lúteo y cuáles son las células involucradas? ¿Qué pasa en los folículos que finalmente no maduran, no ovulan y luego involucionan? Y cómo se produce la ovulación. Continuamos. Bueno, ¿qué es el ciclo sexual? El ciclo, por supuesto, comienza en la menarca, cuando ocurre la primera menstruación. Esto ocurre entre los 9 y los 14 años de edad, es muy variable. La duración promedio de cada ciclo es entre 28 y 30 días. Hay ciclos más regulares y otros menos, pero generalmente se toma arbitrariamente como que el ciclo es de 28 días y que en el día 14 se produce la ovulación. Siempre cuando hablemos de la teoría vamos a hablar en estos términos, pero ustedes saben que el ciclo es variable. El ciclo consiste en una serie de cambios fisiológicos que, entre otras cosas, producen justamente la ovulación en el día 14 del ciclo y producen que el útero se vaya preparando para contener al embarazo. Es decir, si se produce la fecundación, el útero va a estar preparado para recibir ese embarazo, para la implantación, y de no producirse la fecundación y la implantación, ese útero obviamente va a dejar caer su capa superficial, esto lo vamos a ver en otro video, y se va a producir la menstruación. Entonces, como comienzo del ciclo arbitrariamente, se toma el primer día de sangrado menstrual. Por supuesto, este es el comienzo de un ciclo y es el fin del ciclo anterior porque, como su nombre le indica, es un proceso cíclico. Acá en el gráfico vemos cómo van variando los niveles en sangre de hormonas. Arriba vemos las hormonas de la hipófisis, la FSH y la LH. Fíjense, en verde tenemos el nivel de FSH, en azul de LH. Fíjense cómo se produce el pico, primero de LH y luego de FSH. Y luego hay un predominio de LH en la segunda etapa del ciclo. Acá vemos lo que pasa en el ovario. Agarramos arbitrariamente un folículo primordial que empieza a convertirse en folículo primario, luego en folículo secundario, luego en folículo terciario. Uno de los folículos, solo uno, va a dar lugar a la ovulación. Luego de la ovulación se forma lo que se llama el cuerpo amarillo, que es, en última instancia, un cuerpo que produce una gran cantidad de hormonas ováricas, y luego se produce el cuerpo albicans, que es la atrofia del cuerpo amarillo. Cuerpo amarillo o cuerpo lúteo son sinónimos. Por eso la primera etapa se llama etapa folicular, es decir, cuando se va produciendo el crecimiento de los folículos en el ovario. Realmente crecen entre 15 y 20 folículos por cada ciclo. Algunos detienen su crecimiento al momento de la ovulación y otros entran en un proceso de involución, que ya lo vamos a ver a lo largo de este video. Y esto es lo que pasa con las hormonas ováricas, es decir, el estrógeno y la progesterona. En la primera etapa del ciclo hay un aumento de los folículos que justamente genera la síntesis de mayor cantidad de estrógenos. Estos estrógenos sensibilizan a las células de la hipófisis y por eso después se produce el pico de LH. Y en la segunda parte del ciclo, por efecto justamente de la LH, aumenta mucho la síntesis de progesterona. Y lo que ven abajo es lo que pasa en el útero, pero esto ya lo vamos a ver en otro video. Continuamos. Bueno, vamos a repasar un poquito entonces el sistema hipotálamo hipofisario. Ustedes recuerden que hay un sistema porta, que los núcleos del hipotálamo obviamente tienen cuerpos neuronales. Esas neuronas, estas de acá, en realidad van a emitir sus axones que van a ir hasta el tallo de la hipófisis, donde van a encontrar un sistema de capilares que luego van a confluir en venas de mayor tamaño, y esas venas se van a volver a capilarizar sobre el lóbulo anterior distal de la hipófisis. Estas neuronas hipotalámicas liberan los
factores de liberación. Releasing hormone sería la sigla, la palabra en inglés, por eso la sigla es RH. Los factores RH son los factores liberadores hipotalámicos, y esos factores liberadores hipotalámicos van por el sistema porta para entrar en íntimo contacto con las células de la adenohipófisis, con la parte distal de la adenohipófisis, y en el caso de las células gonadotrofas van a liberar entonces LH y FSH, que son las hormonas estimulantes. Continuamos. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de cuáles son las hormonas hipotalámicas. Tenemos el factor de liberación de la hormona de crecimiento, el factor de liberación de la hormona corticoestimulante, o de la corticotrofina, y la que nos interesa en este caso es la GnRH, que es el factor de liberación de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son justamente la FSH y la LH. También está en el hipotálamo la hormona liberadora de tirotrofina, y bueno, que también es de prolactina, y también tenemos factores inhibitorios. Esto es a todo modo de repaso, la somatostatina y la dopamina. Pero bueno, esto es a modo de repaso. Lo que nos interesa en este caso es el factor liberador de gonadotrofinas, que lo libera el hipotálamo y va a actuar sobre las células gonadotrofas de la adenohipófisis, que es lo que vemos acá en esta diapositiva. Recuerden que las células gonadotrofas son relativamente pocas, un 10% de las células de la hipófisis distal, y que son células pequeñas, basófilas, bastante Paz positivas, son muy basófilas y muy Paz positivas. Pero lo interesante es que acá hay alguna discusión. Por un lado, se ha comprobado que la misma célula puede liberar FSH y LH, y por otro lado, habría células que liberan exclusivamente FSH y otras que liberan exclusivamente LH. Todo esto se está investigando por sistema de inmunohistoquímica, pero para nosotros es un tema menor. El concepto es que aproximadamente el 10% de las células de la hipófisis distal, de la adenohipófisis distal, son células gonadotrofas que tienen receptores para el factor de liberación de gonadotrofinas liberado por el hipotálamo, y que van a liberar FSH y LH, más FSH en la primera parte del ciclo, y luego, estimuladas por los estrógenos, van a hacer un pico principalmente de LH. En la segunda parte del ciclo va a predominar la LH, que va a inducir la síntesis de progesterona en el ovario. Continuamos. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Acá nos vamos a detener un poquito en la histofisiología. Las hormonas de la adenohipófisis entonces son la LH, que es la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante inicialmente estimula las células de la teca interna en la etapa folicular, que van a secretar andrógenos. Esos andrógenos van a pasar a las células de la granulosa. Esto lo vimos en el video anterior y es lo que tienen acá dibujado. ¿Por qué? Porque a las células de la teca interna les falta una enzima que se llama aromatasa. Entonces estos andrógenos, ¿sí?, que se sintetizan del colesterol, un metabolito intermedio es justamente la progesterona, pero se terminan convirtiendo en andrógenos que van a pasar a las células de la granulosa, y por estímulo de la FSH, la enzima aromatasa los va a convertir en estrógenos. Esto es muy importante en la primera parte del ciclo. Por otro lado, justamente la FSH estimula el desarrollo de los folículos, y por eso comienzan a existir las células de la teca y las células de la granulosa. Justamente ese crecimiento folicular va a ser lo que va a generar la síntesis de estrógenos, y los estrógenos van a sensibilizar, como les decía antes, a las células de la adenohipófisis para que sean mucho más sensibles al factor de liberación, y eso va a producir el pico de LH. Cuando se produce el pico de LH, la LH va a inhibir en cierta forma el proceso de conversión de estrógenos y va a aumentar la síntesis de progesterona, tanto en las células de la teca como en las células de la granulosa, y por eso se produce la
etapa progestacional, por un aumento de la síntesis de progesterona en ambos tipos celulares y por una inhibición de la conversión a nivel de la aromatasa en las células de la granulosa, que van a seguir sintetizando estrógenos, pero en menor medida, y por eso va a predominar la progesterona, aunque va a seguir existiendo una producción basal de estrógenos. Este es un tema que lo tienen que comprender, y cualquier cosa, si no se entendió en esta explicación, me lo preguntan en los Zoom o directamente acá por el canal de YouTube o por Facebook o por el canal que prefieran. Continuamos. Bueno, ¿en qué consiste la ovulación? La ovulación consiste básicamente en la liberación del ovocito hacia las trompas de falopio, y para esto necesitamos que se rompa el folículo de Graf, que se rompa la pared del ovario. Esto por eso duele en algunas mujeres. Esto se produce aproximadamente el día 14 del ciclo, arbitrariamente se toma el día 14 y se describen 4 pasos. Estos 4 pasos son, primero, un aumento de la presión de la síntesis de líquido folicular y por lo tanto un aumento de la presión intraantral. Luego una cascada enzimática, que algunos de los pasos son la activación del plasminógeno en plasmina y la activación de las colagenasas. Las colagenasas rompen la membrana basal, recuerdan que separaba las células de la granulosa de las células de la teca interna, y rompe la túnica que recubre al ovario, que recuerden que le decíamos en similitud con la túnica del testículo, túnica albuginia o falsa albuginia. Era una estructura densa de colágeno avascular, y la membrana basal de lo que llamamos el epitelio que recubre al ovario, que estaba mal llamado epitelio germinativo, el epitelio de revestimiento, ese mesotelio de células cúbicas que recubren el ovario, y se separan. Entonces, una vez rota la membrana basal, estas células sí permiten entonces que ese folículo ya se abra. Entonces, al mismo tiempo, digamos, las células de la teca externa, que eran células de músculo liso, empiezan a contraerse. Esto es también por acción de la LH, por estímulo de la LH, otra cascada de hormonas que se producen ahí en el mismo ovario por mecanismos parácrinos. Y bueno, ahí entonces se va liberando el ovocito. Y es interesante que en este proceso de liberación del ovocito, por el mismo efecto del pico de LH y de FSH, se produce un cambio también por efectos parácrinos en el mismo ovocito que reanuda la meiosis. Acuérdense que estaba detenido en la meiosis 1, entonces en este momento el ovocito termina con la meiosis 1 y comienza la meiosis 2, donde queda detenido hasta el eventual momento de la fecundación. Bueno, acá lo que tienen entonces en el gráfico interactivo es primero el proceso de crecimiento, ahora lo vamos a ver. Ahí está el proceso de crecimiento del folículo. Uno de los folículos va a ovular. En caso de que se produzca la fecundación, se va a producir acá en la ampolla de la trompa, en la parte inicial de la ampolla de la trompa, y va a desplazarse hacia el útero, donde se va a implantar en el endometrio, generalmente en la pared posterior. Acá esquemáticamente se pone en la pared lateral, pero recuerden que generalmente es en la pared posterior y en menor medida en la pared anterior, porque la luz del ovario, digamos, está bastante limitada en el sentido antero-posterior, sino que es más amplia en el sentido lateral. Bueno, continuamos. Bueno, ¿qué es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo? Una vez que se produce la ovulación, ese folículo, recuerden que tenía células de la teca interna por fuera de la membrana basal y de la granulosa, va a sufrir una modificación. Primero se va a formar un coágulo en el centro y se van a empezar a entremezclar las células de la teca externa, que aún así van a quedar relativamente periféricas, y las células de lo que era la granulosa van a empezar a desarrollar una vascularización alrededor de ellas. Lo que se ve en el microscopio es una estructura maciza de bordes irregulares. En el primer momento se ve un coágulo central que luego es reemplazado por tejido colágeno y es invadido por la vascularización. Y funcionalmente no es ni más ni menos que
la evolución de las células de la granulosa y de la teca interna, que ahora van a empezar a llamarse células granoluteínicas, las que eran de la granulosa, y tecoluteínicas, las que eran de la teca interna. Ya vamos a ver más adelante en detalle las particularidades de estas células, pero el dato importante es que ese folículo que estaba recubierto por una membrana basal y que no era vascular, ahora sí va a sufrir una invasión vascular y va a tener un gran desarrollo de capilares, porque se necesita una gran irrigación para la síntesis de hormonas y para que esas hormonas se distribuyan en todo el cuerpo. Ustedes piensen que todas las características sexuales, desde la voz, la distribución del vello, el desarrollo de los órganos sexuales externos, se produce a partir de las hormonas producidas acá en los cuerpos lúteos en la segunda parte de cada ciclo. Así que ese es un tema importante en ese sentido, y por supuesto que el efecto principal es sobre la parte interna del endometrio del útero, donde va a haber una serie de cambios que van a preparar al útero para albergar el embarazo. Continuamos. Bueno, vamos a conceptualizar bien entonces este asunto de las células del cuerpo lúteo. Lo primero que vamos a decir es que la función del cuerpo lúteo es la síntesis de hormonas, principalmente de progesterona, pero también de estrógenos, como les expliqué, y también sintetiza una hormona llamada inhibina A, que lo que hace es disminuir la secreción de FSH a nivel de la hipófisis anterior, y en menor medida liberan algo de relaxina, que esta hormona es mucho más importante en caso de que se produzca la fecundación, que tiene que ver con un efecto que permita la dilatación del tejido conectivo, de la sínfisis pubiana, para albergar el embarazo y sobre todo que se pueda producir el parto. Pero bueno, sepan que también es en parte, o en una proporción mínima, secretada en cada ciclo por el cuerpo lúteo, pero sobre todo el cuerpo lúteo va a sintetizar y secretar progesterona. Las células granoluteínicas, que son justamente las principales sintetizadoras de progesterona, representan el 80% de las células del cuerpo lúteo. Realmente se ubican en una posición central. Son células grandes, de unos 30, 35 micras, hasta 50 micras, son poliédricas. El núcleo es bien laxo, con el nucleolo evidente. Como pueden ver acá, esta no es la mejor imagen, pero se alcanza a ver un núcleo laxo con un nucleolo evidente, y fíjense que son células grandes con el citoplasma relativamente pálido, porque hay muchas inclusiones lipídicas, muchas inclusiones de colesterol para la síntesis justamente de las hormonas esteroides, y son relativamente eosinófilas porque tienen muy desarrollado el retículo endoplásmico liso y tienen abundantes mitocondrias. En cambio, las tecoluteínicas se van a ubicar periféricamente. También el núcleo va a tener un nucleolo evidente, pero es un poco más condensado, más pequeño que el de las granoluteínicas. Pero por sobre todo lo que se va a diferenciar es en el tamaño. Son células de 15 a 20 micras y el citoplasma es mucho más eosinófilo, porque acumulan menos cantidad de lípidos, es decir, cumplen casi la misma función, pero las de la teca no acumulan tanto colesterol, sino que directamente lo metabolizan, y por eso la mayor parte del citoplasma va a estar ocupado por retículo endoplásmico liso y por mitocondrias, con lo cual son células intensamente eosinófilas, son más pequeñas y se ubican sobre la parte periférica del cuerpo lúteo en una proporción de un 20% versus un 80% de las células grandes granoluteínicas que ocupan la parte central del cuerpo lúteo. Y observen la abundante vascularización. Todas estas manchas eosinófilas que ven por todos lados son la abundante vascularización que sufren todas esas células que eran, recuerden, de una granulosa a vascular, ahora pasan a estar muy vascularizadas. Por eso el cuerpo lúteo es la principal estructura endocrina dentro del ovario. Continuamos. Bueno, si no se produce el embarazo, todo este cuerpo lúteo, la mayoría de este cuerpo lúteo va a involucionar y va a ser reemplazado por un tejido fibroso de colágeno que macroscópicamente tiene un aspecto blanquecino, y en los preparados también tiene un color, como ustedes pueden ver acá en la foto, bastante pálido de colágeno,
por eso se llama cuerpo blanco o cuerpo albicans. Si se produce la fecundación, el cuerpo lúteo va a incrementar su tamaño y su actividad, no solo por efectos de la adenopófisis, sino especialmente por todo el fenómeno parácrino que se produce a partir de la síntesis de gonadotrofina coriónica humana por ese envío de información, por lo que luego va a ser la placenta. Y este cuerpo lúteo se va a mantener básicamente unas 8 a 10 semanas, donde ya luego sí va a involucionar, porque la que va a tomar el rol de la síntesis de hormonas que van a preservar el embarazo va a ser la placenta. O sea que el órgano endocrino en el embarazo va a ser justamente la placenta y ya no el ovario. Continuamos. Bueno, los folículos algunos de los folículos que habían empezado su crecimiento en el proceso ovulatorio involucionan, no todos. Ya vamos a ver que algunos se mantienen, pero algunos involucionan. Si es un folículo preantral, lo que se va a ver es que se produce la apoptosis del ovocito. Bueno, en todos los que involucionan se produce la apoptosis del ovocito, pero lo que se va a notar en los preantrales, en los pequeños, es decir, en los folículos que eran folículos primarios, se va a notar que se va a plegar la membrana pelúcida y luego va a ser resorbida por macrófagos. Pero ustedes pueden observar al microscopio una estructura donde el ovocito ha entrado en apoptosis, ¿sí? El núcleo se ha fragmentado y básicamente lo que queda es la membrana pelúcida bastante plegada que luego va a ser resorbida. Es bastante eosinófila, como pueden ver en la foto. Si los que involucionan ya son los folículos antrales, o sea, un folículo antral atrésico, lo que va a pasar es que las células de la granulosa y de la teca también son invadidas por vasos, pero va a haber un predominio de invasión de macrófagos, neutrófilos, que van a empezar a degradar toda esa estructura. Las células de la granulosa se van a descamar hacia el antro folicular, las células de la teca suelen hipertrofiarse porque acá sí empiezan a acumular líquido, fíjense que se produce esa modificación. Lo que era la membrana basal del folículo, que a veces se le llama también lámina limitante, acá se va a hipertrofiar, se va a engrosar. Ustedes ven con el asterisco, este es un preparado que tiene hematoxilina y PAS, fíjense cómo se ve bien hipertrofiada entonces esa membrana basal. Por supuesto que el ovocito, igual que en los otros folículos, entra en apoptosis y el núcleo se fragmenta. Y otra cosa que va a ocurrir también es la degradación de la membrana pelúcida, pero en estos casos no llama tanto la atención porque el folículo era mucho más grande y hay una degradación más completa de la estructura. Bueno, y por último vamos a mencionar a las glándulas intersticiales, que se generan luego de la atresia folicular. Algunas de las células de la teca interna comienzan a diferenciarse, empiezan a formar cordones celulares, estas células se hipertrofian, se ponen más grandes, son eosinófilas, son un poco más pálidas que las células tecoluteínicas de los cuerpos lúteos y comienzan a entremezclarse con el estroma, con lo que era la teca externa, y son recubiertas por una gran cantidad de capilares, es decir, forman una estructura que es la típica estructura de un órgano endocrino. Y una cosa muy interesante es que estos cordones celulares, estas glándulas intersticiales, suelen ubicarse en la parte interna de la corteza, muy cercanas a la médula, y esto entra dentro de la magia del ovario, en el cual el folículo que va a madurar y que va a ovular ya empieza a ubicarse hacia la periferia, la zona periférica del ovario y sobre todo cercano a la zona de las trompas de Falopio. Y estas estructuras, que son en última instancia pequeñas porciones de glándulas endócrinas sintetizadoras, sobre todo de estrógeno y progesterona, comienzan a ubicarse en la zona más medular. ¿Por qué ocurre esto? Muy bien no se sabe, pero entra dentro de la magia del ovario. Bueno, esto es todo, espero que les sea útil y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.